Muchas gracias, señor Domínguez. Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, señora Guillén. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes, señor consejero. A mí no me cuadran las cuentas tal y como usted las ha explicado. Yo no sé si es que a lo mejor las he sacado mal, pero desde luego no me cuadran tal cual usted las ha explicado. Tal como el tripartito o cuatripartito ha configurado los próximos presupuestos de Aragón, resulta evidente que hay departamentos claramente perdedores. Suben los impuestos para recaudar más, pero en lugar de mantener el equilibrio hacia las políticas que también son imprescindibles, como el apoyo a la economía y el empleo, o como la inversión en mejoras de la competitividad o de la calidad de determinados servicios, han decidido restar en todos esos aspectos. Y hoy nos corresponde analizar los presupuestos de su departamento, de su consejería, que a pesar de los cataplasmas y justificaciones que ha querido expresar aquí el consejero, comparándolos con 2014 y 2015, es un presupuesto de los que digo perdedores de este Gobierno. Y con él pierde también el medio rural aragonés, es decir, la mayor parte de los aragoneses y casi todo nuestro territorio. Ver este presupuesto solo puede provocar dos reacciones: incertidumbre y preocupación. El primer dato sobre el que me voy a centrar es el cálculo que yo he hecho sobre estos presupuestos que nos han pasado, y es de una bajada, a nuestro entender, del 10% que sufre su consejería con respecto al 2015. Una bajada que se traduce económicamente en más de 77 millones de euros que desaparecen y que dejarán de destinarse a tres de esos pilares de los más importantes que tenemos en esta comunidad autónoma, y especialmente en el medio rural, que son la agricultura, la ganadería y el medio ambiente. Los dos institutos dependientes del Gobierno de Aragón de esta consejería, el INAGA y el Instituto Aragonés del Agua, son dos de los grandes perjudicados de este recorte. La aportación del Gobierno de Aragón al INAGA se reduce en un 88%, por lo que este programa queda dotado con 260.000 euros únicamente, frente a los 2.181.000 de 2015. Además, los datos del presupuesto del Instituto reflejan también esa disminución en sus recursos, que bajan en un 29,8% frente al presupuesto del año pasado. Con estos datos me surgen varias preguntas. ¿Cómo va a agilizar el INAGA los trámites que tanto tiempo tardan ya de por sí con este recorte de medios? ¿Así se va a ejercer una tarea preventiva sobre los impactos medioambientales en nuestra comunidad? Permítame decir que lo dudo. El Instituto Aragonés del Agua sufre una disminución de casi el 90% en la aportación que realizaba el Gobierno de Aragón, que anteriormente, en el anterior presupuesto, era de 23 millones y que ahora es de tan solo 2,4 millones de euros. En el presupuesto total del Instituto Aragonés del Agua, la bajada total corresponde a un 13,9%. Me voy a permitir hacerles un breve histórico del origen de este instituto para que se entienda la gravedad de lo que plantean con este presupuesto. En el origen había una Dirección General del Agua, hasta que en 1991 una directiva europea obligó a crear una figura que coordinara el tema de saneamiento de aguas. Por lo tanto, en 1996 se creó la Junta de Saneamiento, que recaudaba el impuesto. Posteriormente se unificaron la Junta de Saneamiento y la Dirección General, creando el Instituto Aragonés del Agua, que asumió las competencias de ambas. También asumió su financiación, que provenía por un lado del Gobierno de Aragón, con esta aportación, y por otro de la recaudación de impuestos a través del ICA. Según este presupuesto, parece que estén tendiendo a que la financiación del Instituto Aragonés del Agua obtenga el 100% de su financiación del ICA. Bien, pues permítame decirles que esto no es posible. Esto no es posible porque lo recaudado por el ICA, como usted bien sabe, tiene que destinarse a saneamiento y depuración. Esto lo dice la ley, no lo digo yo. Este recorte va a desembocar en un abandono de las funciones propias del Instituto de abastecimiento, de suministro de agua y de saneamiento, y se va a producir de nuevo un ataque al medio rural. Ustedes dicen que las disminuciones de los presupuestos de los institutos tienen que ver con el techo de gasto. Pues perdóneme que no me lo crea, porque esto refleja una prioridad política, o mejor dicho, una no prioridad política, que es para ustedes el agua o el medio ambiente, con el recorte que sufren estos dos institutos. Tengo otras preguntas. ¿Qué pasa con las actuaciones e inversiones en los ayuntamientos? ¿Y qué pasa con la descontaminación del Lindano? ¿O qué pasa con las obras de depuración que faltan y con las de abastecimiento que son necesarias? ¿No se van a realizar? Dijeron que seguirían construyendo depuradoras con fondos propios. ¿Dónde están?
Detrás de la paralización total del plan de depuración que ya anunció el consejero se trasluce la inexistencia de la voluntad por seguir realizando ningún tipo de actuación de depuración, con lo que ello supone para el medio rural y para el medio ambiente. Otro programa que sufre un gran recorte es el de conservación de la biodiversidad y desarrollo sostenible, con una disminución del 25,6% según los cálculos que he hecho. En este programa se encuentran recogidos los espacios naturales protegidos y la Red Natura 2000, por lo cual esto pone en duda el avance de la redacción de los planes de gestión, que podría atraer además sanciones europeas por incumplimiento. Y le pregunto, ¿dónde está la política de desarrollo sostenible y de protección del medio ambiente con la que tanto predican, tanto ustedes como sus socios de gobierno? Tanto predican con esto que incluso motivó el cambio de su consejería, les recuerdo. Bien, la Red Natura 2000 cubre el 22% de la superficie de nuestra comunidad autónoma. ¿Y dónde están esos parajes? Pues no están ni en la Romareda ni en Independencia. Esos parajes están, como bien sabe, también en el medio rural. Allí es donde, una vez más, tenemos a los perjudicados, a los habitantes del medio rural, que podrían gestionar esos recursos para avanzar en desarrollo sostenible y que parece que van a tener que seguir esperando. La aportación al programa de la PAC se mantiene prácticamente igual, como usted bien ha dicho, pero el programa de producción agraria y gestión de ayudas disminuye también en un porcentaje elevado. Este programa es el que asegura el apoyo directo a las rentas de los agricultores, que son fundamentales para mantener la población y la actividad económica en el medio rural aragonés, por lo que esta disminución podría poner en peligro la competitividad del sector y, por tanto, de nuevo el futuro del medio rural. En el Partido Aragonés no tenemos ninguna duda de que el futuro de nuestra comunidad pasa también por el sector primario, por la agricultura y por la ganadería, que constituyen una herramienta indispensable para la vertebración de nuestro territorio y un arma, además, de primer orden para combatir la despoblación, que es un problema de los más graves que tenemos en esta comunidad. En ese sentido, nos genera mucha preocupación que en estos presupuestos se reduzcan las aportaciones a las rentas de los productores y que se reduzcan también las aportaciones a la modernización de las explotaciones, a la modernización de regadíos, a las aportaciones de los jóvenes agricultores. Yo le hablo comparativamente al 2015, que es donde nos tenemos que fijar, puesto que íbamos en la senda del crecimiento ya. Así no se apuesta ni por la competitividad, ni por la productividad, ni por la creación de empleo, ni por la vertebración, ni por el medio rural, aspectos que nosotros consideramos esenciales para el futuro de esta comunidad. Tampoco quiero dejar de mencionar que a día de hoy hay 10.000 expedientes retenidos en la PAC sin pagar todavía, con lo que ello está suponiendo a los afectados y con lo que podrá suponer si este pago se retrasa hasta el 2016. Uno de los pocos programas que aumenta es el presupuesto de protección y mejora de medio natural, que recoge el operativo de prevención y extinción de incendios, y lo consideramos un aumento positivo siempre y cuando el destino de ese incremento sea empleado adecuadamente. Estamos totalmente de acuerdo en garantizar la estabilidad laboral de los operarios, porque es un tema de justicia social que se tiene que resolver ya. Pero también tenemos que decir que hay mucho más, además de esto, que no queremos que se deje de la mano, como son la certificación de los montes y la planificación forestal. En conjunto, ya a nuestro juicio, todo está muy claro. El Gobierno del que usted forma parte ha decidido apostar por las bolsas de votos, tanto de la matemática parlamentaria como de la matemática demográfica. Y aquí quiero decir que el medio rural no entra en los cálculos partidistas del señor Lambán. Lamento tener que decirlo con esta contundencia. Ya lo dije el otro día, además, también en la intervención del último pleno. El señor Lambán ha sacado las tijeras de podar para desmochar a diestro y siniestro en ciertas consejerías como la suya. Con la misma rotundidad le recuerdo algo que usted ya sabe, que Aragón sin su medio rural no es viable, ni como territorio ni como sociedad. Es más, la economía aragonesa tiene reconocido un amplio margen de crecimiento precisamente por el terreno de la agroalimentación, que es la actividad preferente en nuestros pueblos. Un crecimiento con impacto positivo directo con la creación de empleo, con el mantenimiento del paisaje, del entorno, con la pervivencia de las poblaciones en su lugar de origen y donde quieren seguir viviendo. Ustedes ponen en riesgo todos estos objetivos y condenan a buena parte de Aragón. ¿Que hay muchísimas familias en situaciones económicas muy complejas? Por supuesto. ¿Que no estamos como para tirar cohetes? Evidentemente. Pero con esta política que han trazado se van a cargar todo lo demás. Y por suerte o por desgracia, la sociedad funciona como las fichas de dominó. Si una cae,
empuja a las demás, y este movimiento negativo va a acabar afectando a las que el cuatripartito que gobierna en Aragón se verán afectadas también todas las que son ahora la bandera de sus políticas, tanto educación como políticas sociales, como sanidad, como medio ambiente. Se terminarán viendo afectadas por estos recortes. Porque miren, hay maneras y maneras de hacer política, y de seguro que de esta forma, cortando las patas de 6 de las 9 consejerías que tiene su gobierno, lo único que conseguirán es que lo que hay encima de la mesa termine por caerse. Desde el Grupo Aragonés entendemos que política social no son solo educación y sanidad y servicios sociales. Política social es también crear empleo, potenciar los sectores económicos de nuestra comunidad, invertir en innovación e investigación, proteger el medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. De seguir por este camino, lo único que conseguirán es desequilibrar más todavía la sociedad aragonesa. Nos llevan camino de igualarnos, sí, de igualarnos a todos, pero por abajo, en lugar de promover una verdadera igualdad y prosperidad. Lo siento mucho, señor consejero, porque a usted le toca hacer este papelón que le marca su gobierno, pero lo siento todavía más por los cientos de miles de aragoneses que de una manera u otra están directamente vinculados a la actividad de su departamento y que van a ser los perjudicados de las ocurrencias, los fines partidistas y el desconcierto del que hace gala el Gobierno y su presidente, Javier Manos Tijeras. Eso sin mencionar las ocurrencias y exigencias de sus socios parlamentarios externos al Gobierno, que acaban de anunciar que aún no han agotado el repertorio de peticiones que probablemente exijan más recortes a determinadas áreas. Termino diciendo que le garantizo que el Partido Aragonés va a tratar de evitar todo esto y va a intentar que el desarrollo rural y la sostenibilidad no sean solo un eslogan, sino que se traduzcan en la consideración a los agricultores y a los ganaderos y al medio rural, a nuestro patrimonio natural, a la calidad de agua de nuestros ríos, al impulso de la agroalimentación y al porvenir de buena parte de Aragón y los aragoneses.